En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Salmo 2, o capítulo 2. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos planean un fracaso? Se alían los reyes de la tierra, los príncipes conspiran contra el Señor y contra su Mesías. Rompamos sus coyundas, sacudamos su yugo. El que habita en el cielo sonríe, el Señor se burla de ellos. Luego les habla con ira, los espanta con su cólera. Yo mismo he establecido a mi rey en Sión, mi monte santo. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídemelo, te daré en herencia a las naciones, en posesión los confines de la tierra. Los gobernarás con cetro de hierro, los quebrarás como jarro de loza. Y ahora, reyes, sed sensatos. Escarmentad los que regís la tierra. Servid al Señor con temor, rendidle homenaje temblando. Aprended la enseñanza, no sea que se irrite y vayáis a la ruina, porque se inflama de pronto su ira. Dichosos los que se refugian en él. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Trono de la sabiduría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos muchachos, una preguntita simplemente como para que, bueno, estos dos salmos lo deben haber leído o en la vida o en este ejercicio que estamos haciendo de la introducción a la poética hebrea, en especial a través del libro de los Salmos y luego del libro de las Lamentaciones. ¿Cómo comenzaba el Salmo primero? ¿Cuáles eran las palabras del Salmo primero? ¿Con qué palabra comenzaba el Salmo primero? Dichoso. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos. Esto es lo que nosotros llamamos en estudio del Nuevo Testamento. Estamos en el Antiguo. En estudio del Nuevo Testamento lo llamamos macarismo. Porque recuerden que en griego, para decir bienaventurado, dichoso, se utiliza una palabra que suena como macarismo. Recuerden que los que vieron griego conmigo recordarán el adjetivo majarios o macarios, macarion. Es decir, dichoso, bienaventurado. Muchachos, vamos al salmo que hemos leído como oración hoy. ¿Cómo termina ese salmo? ¿Con qué palabra termina? ¿O con qué frase, pues, para que entendamos? Acoge, ¿no? Pero ¿cómo termina la frase Edison? Toda la frase completica termina. Dichoso quien se acoge a... Dichosos los que se refugian en él, los que se acogen en él. Termina con otro macarismo. Puede que nos parezca a nosotros que el libro de los Salmos tiene como desconexiones, pero extrañamente ya hay dos macarismos por fuera incluso de los evangelios. Nosotros siempre decimos que las bienaventuranzas son cuestiones de Lucas y de Mateo. Aquí ya tenemos dos bienaventuranzas. Una para los que no siguen el consejo de los impíos ni se sientan en la reunión de los cínicos. Otra para quienes se refugian en el Señor. En los salmos se van conectando por algunas expresiones. Bueno, ya descubriremos otra la próxima vez que nos sentemos acá. Bien, dicho esto, yo quiero proponerles que vamos a nuestra, tengan las Biblias por favor ahí, porque voy a estar pidiendo que alguno me lea algún texto bíblico en particular. Voy a pedirles entonces que volvamos a recordar un poco lo que estábamos viendo la semana pasada. Entonces voy a compartir con ustedes la presentación para que recapitulemos un poco. Recuerden que nosotros hemos iniciado nuestro curso haciendo una introducción a la poesía bíblica. Introducción que es para mí muy importante, sobre todo por la situación que ustedes me han comentado o que me comentaban la semana pasada, diciéndome
que de pronto no habían tenido mucho contacto con lo que significaba o lo que era el fenómeno poético. Entonces, por eso yo decido no comenzar directamente con el libro de los Salmos, sino comenzar con una introducción una introducción pobre, porque realmente es pobre, que nos coloque a todos como en sintonía con este ejercicio de estudio o este ejercicio académico, y una introducción que tenga como objeto, sobre todo, el significado de la poesía y la poesía dentro de la Biblia. Y para eso yo les he propuesto a ustedes este título dividido en 3 subtítulos. Habíamos visto el primer subtítulo. Vamos a establecer la cuestión. Cuando yo les decía establecer la cuestión, es decir, había que establecer una problemática. ¿Cuál es la situación que nosotros vamos a encontrar en la Biblia con respecto a la poesía? Y yo les decía la vez pasada que debíamos recordar que la Biblia es un gran contenedor de literatura, es una grande colección. Recordemos que lo que nosotros tenemos en un volumen, en un solo libro, esto ya lo expliqué, realmente es el conjunto de varios, más de 70, y que cada libro recogía formas de expresiones, estilos, géneros literarios, a través de los cuales se comunicó un mensaje. O sea, un mensaje fue comunicado en poesía, otro mensaje o el mismo mensaje fue comunicado a través de un relato, de una narración o de los diferentes géneros literarios que nosotros conocemos o hemos conocido. Y habíamos dicho que en general habían 2 formas de expresión. La primera, que era la prosa, y en ella la narración o el relato, y la segunda, la poesía. Y había dicho yo que para comprender mejor la segunda, es decir, la poesía, era necesario de pronto definir la primera, la prosa, la narración, y que cuando íbamos al diccionario de la Real Academia de la Lengua encontrábamos por prosa, encontrábamos aquella forma de expresión habitual, oral o escrita, que no está sujeta a las reglas del verso. Nosotros habíamos estudiado eso como introducción. Entonces habíamos dicho que por exclusión, algunos de ustedes habían llegado a esa conclusión, la poesía era aquella también forma de expresión oral o escrita que sí se sujetaba a las reglas del verso. Ahora pregunto, a ver si nos acordamos un poco, ¿cuáles son las reglas del verso? ¿Cuántas y cuáles son? Padre, son 2. ¿Y cuáles son esas? Reglas. ¿Cuáles son esas? La medida que es la separación de las sílabas, ¿cierto? Y la segunda es la cadencia. Muy bien. Bueno, la medida más que la separación de las sílabas es una misma cantidad o una cantidad que esté jugando como medida con otras, porque a veces puede ser, la medida se puede tomar a través del número exacto de sílabas. Y habíamos colocado, por ejemplo, el poema de Santa Teresa que todos conocemos, el del Nada te turbe, donde aparecía una misma medida. Voy a colocar la página donde nosotros habíamos llegado a eso. Puede aparecer una misma medida en el sentido de que todas las sílabas, como sucede acá, cada línea poética está conformada por 5 sílabas, pero no solo por eso, la medida también podría formarse desde el punto de vista de los acentos. Si ustedes ven acá, nada tiene el acento en na, te turbe tiene el acento en tur, nada, te espante, siempre son palabras que nosotros llamamos en español, en la mayoría de los casos, graves. Paciencia, alcanza, todo, tiene, nada, falta. También hay una medida que podría suceder a través de los acentos. O sea, la medida podría suceder no solo con el número de sílabas, sino que también podría ser una medida a través de los acentos. Yo no me voy a concentrar mucho a especificar todos los tipos de medida que una poesía puede ofrecernos, porque tampoco es eso. Pero al menos que ustedes tengan en su cabeza que en el fenómeno de la poesía y poesía nuestra, poesía española, la medida es importante. ¿En qué sentido? Porque le da, digámoslo así, un sentido estético, una métrica particular a cada poesía. Edison nos ha dicho también
que aparte de la medida aparece otro fenómeno, la cadencia. ¿Alguno se acuerda qué es la cadencia? Pero la cadencia es la combinación de acentos, pausas y cortes. Para que sea grato al oído. Exactamente. Es una proporción, también una medida, una distribución grata, es decir, algo que se puede apreciar con los sentidos y que de alguna manera u otra se forma gracias a los sonidos, o sea, a los acentos e incluso a los silencios. Ustedes, sobre todo los que estudiaron o conocen el funcionamiento de un instrumento musical, bueno, yo no sé de los que de los que están en el seminario de aquí de Las Palmas, pues creo que Mauricio Julio o Edison o Mauricio o el otro Mauricio, ninguno toca un instrumento. No sé si tocarán instrumentos, pero en todo caso, hasta donde yo los conocí, no lo hacían. En música, el silencio también es necesario, porque el silencio permite que también los sonidos tengan una distribución, una proporcionada distribución, una grata distribución. Pues lo mismo sucede en la poesía. Veíamos, por ejemplo, en esta misma poesía que estábamos estudiando de Teresa de Ávila, poesía muy importante, sobre todo para el movimiento poético de la época, para la mística del siglo de oro, aquí una distribución diferente. Miren, por ejemplo, en la medida 7 sílabas y entre los versos pares una medida de 5, pero también había una cadencia, una serie de pausas que ayudan a comprender todo este movimiento mejor, y a la medida y a la cadencia, pues obviamente el concepto. Son tres fusiones muy interesantes y al mismo tiempo muy complejas, porque es crear una medida en lo que se dice, pero al mismo tiempo que esa medida sea grata, que tenga cadencia, que haya sonidos, que haya rimas, bueno, una cantidad de figuras en cuanto a la construcción, y al mismo tiempo que se comunique realmente algo, es decir, que las palabras que están en medida y que al mismo tiempo tengan una cadencia, una rima, una grata distribución o un proporcionado sonido, al mismo tiempo digan algo. Entonces miren cómo dice esta poesía: eleva el pensamiento, al cielo sube, por nada te acongojes, nada te turbe. Mire, todo es repetitivo. Eleva el pensamiento, al cielo sube, son dos maneras de decir lo mismo, pero son dos figuras. ¿Por qué? Porque eleva el pensamiento, ¿qué significa? ¿Cuál es el movimiento que se hace con el pensamiento? Lo puedo subir de escala. Es interesante, ¿no? Lo que propone la escritora. Pero al mismo tiempo lo explique. ¿Cómo lo explica? Lo explica a través de la segunda línea, el cielo sube. Elevar el pensamiento significa subir al cielo. O sea, se sube al cielo cuando el pensamiento trasciende. Y después la misma idea: por nada te acongojes, nada te turbe. Es exactamente lo mismo. Y nada te turbe recupera la primera línea de la poesía, como habíamos dicho en el anterior encuentro. Bueno, de esta manera habíamos propuesto nosotros las reglas que de alguna manera hacen funcionar o hacen que algo que se escribe sea reconocido como poesía, es decir, las reglas del verso. Yo voy a pedir que eso lo tengan en cuenta en sus cabezas, porque la poesía nuestra se distingue por las dos reglas del verso, es decir, la cadencia y la medida. Frente a eso, entonces yo me hacía una pregunta. En la Biblia existían las reglas del verso. En la poesía hebrea contenida en el Antiguo Testamento existían estas reglas del verso llamadas medida y llamadas cadencia. O lo que es lo mismo, este concepto que define a la poesía por el verso es válido para la poesía anticotestamentaria. Es decir, si la poesía que está en el Antiguo Testamento cumple con ambas reglas, entonces por eso se le considera poesía. Entonces, estas dos preguntas que he elaborado en este momentico van a enmarcar una discusión que se ha prolongado por muchos años, sobre todo en la exégesis bíblica. Y tendremos ya que decir, al menos para comenzar, que no es posible admitir que la poesía dependa, sobre todo en el mundo bíblico, e incluso decirlo para otras lenguas, dependa únicamente de las leyes del verso. O sea, si eso no tiene
medida y cadencia no es poesía. Eso no podríamos ponerlo a depender en otras lenguas y sobre todo en las lenguas del mundo antiguo, en este caso la lengua hebrea, que es la que nos concierne a nosotros, porque estudiamos la poesía y sobre todo poesía del Antiguo Testamento, escrita la mayor parte del tiempo en hebreo, pocas veces, porque son menos libros, en griego. Entonces miremos, no podemos aplicar estas dos leyes, porque por ejemplo, cuando yo leo un salmo, la mayoría de las veces ocurre que la medida es una ley constantemente transgredida. Y no mencionemos la cadencia. Por ejemplo, la parte de la cadencia que se llama rima, recuerden las rimas nuestras, terminar con sonidos que se emulan, que se reclaman entre sí, que son parecidos. Por ejemplo, terminar con la sílaba da o con la sílaba ta, o bueno, con cualquier otra sílaba o sonido. Esas rimas no las encontramos realmente en hebreo. A veces sí. A veces, por ejemplo, se escucha mucho el sonido i, pero por una serie de razones que más tarde de pronto podré explicar. Entonces, miren, las dos reglas del verso son constantemente transgredidas al interior de la poesía bíblica, a diferencia de la poesía española, de nuestra poesía, y sobre todo si poesía del siglo de oro español, es decir, de la época más iluminadora del desarrollo de nuestra literatura. Pero sabemos, a pesar de esto, a pesar de que las reglas del verso son transgredidas, sabemos que adentro de nuestras Biblias hay poesía. Y de hecho hacíamos un ejercicio la semana pasada mirando los formatos en que fueron escritas las diferentes maneras de expresión de la Biblia. Habríamos visto, por ejemplo, que nuestros editores utilizan dos formas de formato, una centrada y otra justificada, o una justificada y otra tirada solo a la izquierda, y decíamos que la justificada hablaba del mundo de la prosa con todos sus subgéneros, la narración, el relato y etcétera, y la forma centrada o justificada hacia la izquierda, que habla de la poesía con sus diferentes géneros, el lamento, la acción de gracias, la alabanza, la confianza, la súplica, etcétera. Entonces nosotros y nuestros editores, el editor sobre todo de la Biblia de Jerusalén, que es la Biblia que la mayoría de ustedes maneja, han reconocido, pese a que adentro de la Biblia se transgreden las leyes del verso, es decir, la medida y la cadencia, que sí hay poesía. ¿Eso qué hace de nosotros? Eso hace que nosotros estemos obligados a dirigir la atención hacia otro camino de definición. Es decir, a que ya no busquemos más en las leyes del verso, sino mejor en la concepción de la poesía como fenómeno. Porque la poesía es un fenómeno del lenguaje, y no solo del lenguaje. Entonces, ¿dónde se hace presente este fenómeno en la Biblia? ¿Dónde nosotros encontramos este fenómeno en la Biblia? Pues bien, esto era lo que nosotros habíamos introducido la vez pasada y habíamos dejado como título para el siguiente punto para tratar de responder a esto, ¿dónde nosotros podemos responder o dónde se hace presente, responder a que el fenómeno poético se hace presente en la Biblia, dónde es el dónde en la Biblia? Entonces había yo propuesto este nuevo subtítulo que llamaré búsqueda de definición de poesía. Este es el segundo punto que nos embarga a nosotros en esta introducción. Comencemos con este punto, que me parece absolutamente esencial. Y digamos lo siguiente, que no existe en hebreo no existe una palabra para poesía. O sea, ¿cómo se dice poesía en hebreo? O sea, sí existe, pero en el hebreo bíblico no la encontramos. No encontramos una palabra. Pero sí existe un vocabulario. Es decir, no hay una palabra, sino que hay muchas palabras. No existe una palabra para definir únicamente poesía como la tenemos nosotros, pero sí existen muchas palabras.
En español, por ejemplo, si yo digo encomio, o si digo elegía, o si digo endecha, todo eso es poesía. Ese es el mismo fenómeno que sucede en la Biblia, pero con la diferencia de que en la Biblia no hay una palabra para poesía. Hablo de la Biblia hebrea. ¿Alguno me quiere recordar qué es lo que es la Biblia hebrea, por favor? A ver. La Biblia hebrea son todos los libros que están en hebreo. Que pertenecen al Antiguo Testamento. Exactamente. Haciendo a un lado los deuterocanónicos, esos no, porque son en griego. Exactamente. Bravo, Eduardo. Entonces, cuando yo digo en hebreo, me estoy refiriendo a la Biblia hebrea. Entonces, no existe una palabra para poesía en hebreo. En griego sí. Entonces, en los libros que están en griego podemos encontrar la palabra poesía escrita en griego, pero no existe una palabra hebrea para definir toda esa generalidad. ¿Qué es lo que existe? Existe un vocabulario muy detallado de géneros que comprenden lo que se concibe cuando se piensa la poesía. ¿Y qué es o qué palabras pueden, por ejemplo, aparecer? Miren la primera palabra. ¿Algunos de ustedes hicieron hebreo conmigo? No. Padre, yo no. Es que yo no me acuerdo de ustedes. Me acuerdo, no sé si, por ejemplo, Eduardo o Saúl habrían estado en ese tiempo. No me acuerdo. Bueno. Yo no estaba en esa clase. Tú fuiste de los traidores. Gracias, Saúl. Mentiras, no. Bueno, en todo caso, ya veremos cómo resuelvo esto. Aquí tenemos la primera palabra. Obviamente, pues por la dificultad lingüística que tenemos, pues es difícil que ustedes la puedan leer, pero realmente no es muy complejo. Esto suena así, de derecha a izquierda. Shir, shir. Aquí la tienen escrita transliterada para que la puedan anexar a sus cuadernos de apuntes. Observemos que tenemos dentro de la Biblia no una palabra poesía, pero sí tenemos una palabra shir. Y shir significa canto. Canto. Yo no voy a especificar mucho en los significados de cada una de estas palabras, porque las veremos en su momento. Entonces simplemente las anuncio. Shir. Shir es una palabra muy especial. Cuando ustedes comiencen a estudiar, hay un libro que comienza utilizando esta palabra, un libro muy querido y muy apreciado, no solo en el mundo religioso, judío o incluso cristiano y especialmente católico, sino también en el mundo de la literatura. Juan de la Cruz, por ejemplo, estudió y meditó mucho un libro que comienza diciendo Shir Hashirim, canción de las canciones, o canto por excelencia entre los cantos, o cantar de los cantares, como conocemos nosotros el inicio de este libro maravilloso, de esta lírica, un poco de esta lírica del amor y también un poco de la erótica que tenemos dentro de él, dentro de las Sagradas Escrituras, dentro de la Biblia hebrea. Un libro muy especial que ustedes, bueno, van a estudiar más adelante con el Padre Pablo, que define lo que sucede adentro de él. Entonces, el libro inicia diciéndonos que todo lo que hay ahí es un canto. Y esos cantos obviamente son poesía, porque el canto realmente nace, es como fenómeno poético. Bien, este es el primer término que ustedes deben aprender a irlo asimilando en su cabeza. En la Biblia hebrea no se dice poesía, pero sí se dice shir, que significa canto. También en la Biblia aparece otra expresión. Por ejemplo, la expresión que dice aquí, tehilá, tehilá. La repito, tehilá. Tehilá, o transliterado al español, como ustedes ven acá, significa alabanza o himno. Este sí que es un género difuso.
dentro de las Sagradas Escrituras, pero lo más interesante es que es un género en el sentido de la expresión, la alabanza o el himno, porque también podríamos definir la palabra Tehillah como alabanza o himno, y de alabanzas e himnos estamos llenos. Ustedes me dirán, ¿y dónde? Por ejemplo, en nuestro libro de estudio. Muy fácil. Van a, por favor, coger sus Biblias y nos vamos a mover hacia los salmos, hacia los capítulos finales. Y aquí encontraremos la palabra. Bueno, la palabra no se las puedo mostrar todavía porque ustedes todavía no leen entonces la lengua griega. Pero la palabra alabanza ustedes la van a encontrar en los salmos finales. Vamos al Salmo 148, 149 y 150. ¿Cuáles son las primeras palabras de estos salmos? 148, 149 y 150. Mauricio Echeverry, que es que Echavarría, ya te di el nombre del padre. Mauricio Echeverry, cuéntame cuáles son las primeras palabras del Salmo 148, 149 y 150 en tu Biblia. Sí, padre, alaben al Señor del cielo. Siguen, alaben, 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 alaben. Bien, ves, ahí está la palabra alabanza. Esa es la del Salmo 148. ¿Y cuáles son las primeras palabras del 149? La primera palabra. El 149, canten al Señor un cántico nuevo, pero luego dice, alábenlo. Bien, ¿y el Salmo 150? Y el 150 si es la alabanza, alábenlo, alábenlo, alabarlo, alabarlo, claro. Alabarlo. Ven ustedes con Mauricio, ustedes están viendo que estamos hablando del género de la alabanza o del himno. O sea, estos no son salmos para hablar de la tristeza, no son lamentos, son salmos que responden a la alabanza, que ya la introduciremos y la manejaremos mejor. O sea, Tehillah significa alabanza o himno, es una manera de hacer poesía, no se dice poesía, pero es Tehillah. Tehillah, de esta misma palabra viene formada la palabra aleluya, aleluya, alabada Yahvé. Otra palabra que nosotros vamos a encontrar y que se refiere al mundo de la poesía es una palabra bien importante porque le da nombre al libro que vamos a estudiar, es la palabra mitzmor. 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 Mitzmor, o en su transliteración como la ven ustedes acá, con ese sonido particular de la Z, mitzmor, se define como salmo o también como canto. O sea, casi todas estas mismas palabras también pueden significar canto, porque obviamente todos estos textos pues se cantaban, se utilizaban para el servicio ritual o para el canto común. Mitzmor es lo que nosotros hemos traducido o lo que se ha traducido después como salmo. Y dentro del libro de los salmos, algunos salmos comienzan diciendo así, mitzmor o salmo de tal cosa, que yo pues obviamente no voy a trabajar acá porque como sobre eso volveremos, entonces me parece que sea inútil en este momentico que intentemos, digámoslo así, pues definir salmos y demás, salmos e himnos. Mitzmor. Ya tenemos entonces tres palabras que definen el acontecimiento poético. Primero shir, segundo tenemos tehillah y ahora tenemos mitzmor, que significa canto o salmo. Otra palabra que encontramos dentro del vocabulario de lo poético es esta palabra para mí en el corazón porque pues yo mi estudio superior en cuanto a especialización se refiere a esto. Aquí tenemos la palabra quina. 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 Aquí está la transliteración. Quina significa lamento. Podría significar lamento. Puede significar otras tantas cosas, pero significa lamento.
Entonces, mire que aquí yo les he propuesto 4 términos, pero hay muchos más, simplemente como ejemplo. Por tanto, en las Sagradas Escrituras no tenemos la palabra poesía en cuanto tal, una palabra por poesía. No que no exista en hebreo existe una palabra por poesía, pero en el hebreo bíblico no tenemos la palabra poesía, ni hay una cosa que nos diga vamos a hacer un tratado sobre la poesía, pero sí tenemos el fenómeno poético, vivido a través de sus expresiones o de sus subgéneros. El primer subgénero que vimos era el género del shir, del canto o de la canción, que fue lo primero que cité. El segundo fue la tehilá, o la alabanza o el himno. El tercero fue el mitzmor, es decir, el salmo, o también la canción. Y finalmente, kina, el lamento. Pero ya he dicho que no son los únicos. Son algunos de los términos que nosotros vamos a encontrar dentro de las Sagradas Escrituras. Una cosa que es muy importante saber y que se las voy a preguntar es la siguiente: ¿cuáles son los libros proféticos los libros poéticos dentro de la Biblia? A ver, ¿cuáles son los libros poéticos? Pueden coger su introducción en las tablas de contenido de las Biblias, ustedes podrían cogerla para averiguar cuáles son los libros poéticos. Proverbios, Salmo. ¿Y? Lamentaciones, el Cantar de los Cantares. Así dice en el índice de tu Biblia, o tú lo estás respondiendo de cabeza. Parece mirando el libro de Job. Estás mirando el libro de Job. Bien. ¿Quién más puede responder a esta pregunta? Tú estás mirando desde la Biblia de Jerusalén, hijo, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, bravo. A ver los demás qué pueden decir. ¿Qué piensan los demás? Padre, aquí aparece en lírica, dice Salmos, Cantar de los Cantares y Lamentaciones. Aparecen solo esos 3, Salmos, Cantar de los Cantares y Lamentaciones. Sí, hay una parte donde dice lírica. Listo, bien, sí, la lírica también es una forma de la poesía. A ver, ¿alguien más? ¿Qué encuentras? Yo también estoy buscando aquí en mi Biblia, a ver mi Biblia, cómo organiza. ¿Alguien más? En la Biblia no dice. A mí me aparece una lista siempre larga: Salmos, Proverbios de Salomón, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Job, el libro de la Sabiduría, Eclesiástico. Inclusive más abajo dice que Isaías, Jeremías, Baruch, Lamentaciones, Carta de Jeremías. Pero dice que todo eso está dentro de la poesía. O sea, no, los primeros son poetas, los segundos son profetas. Entonces dame nada más los poetas. ¿Cuáles serían entonces los poéticos en tu Biblia? Salmos, Proverbios de Salomón, Eclesiastés, Cantar del libro de la Sabiduría. Listo, ahí están tus libros poéticos según la Biblia. Bien, junto a Alejandro iba a hablar otro que no reconocí quién iba a hablar. No me aparece poético, aparece lírica y libros sapienciales. También está bien. En lírica aparece Salmos y Cantar de los Cantares. Bien. Miren, como ustedes ven, entonces las Biblias de ustedes, cada una responde de manera diferente al fenómeno poético. ¿Qué es lo que pasa dentro de la Biblia? Que un libro muchas veces no es solo una cosa. Entonces, por ejemplo, la poesía no se encuentra únicamente en los libros que habitualmente son clasificados bajo el título de poéticos. Bajo el título de poético se ha clasificado siempre, tradicionalmente, e incluso la Biblia hebrea lo ha clasificado así a través de un sistema que más adelante explicaré. Ha clasificado el libro de los Salmos porque de principio a fin hay poesía en sus diferentes géneros.
También el libro del Cantar de los Cantares, pues porque como les digo, inicia diciendo Shir HaShirim, canto de los cantos o canción entre las canciones o el canto más sublime, como queramos traducir esa expresión, y de principio a fin es poesía. Y Lamentaciones colecciona 5 poemas de lamento donde no vamos a encontrar jamás elementos de prosa o de narración en ninguno de estos libros. O sea, de principio a fin estos 3 libros son libros poéticos. Sin embargo, y esto es lo que algunas de las Biblias de ustedes están registrando, nosotros vamos a encontrar también poesía en estos otros 4 libros: Proverbios, Job, Eclesiástico y Sabiduría. Pero recuerden que mezclados también con prosa. Recuerden que, por ejemplo, en una de las lecciones veíamos cómo Job comenzaba con narración y seguía por mucho tiempo con poesía y después concluía con narración. ¿Ven? Entonces todos estos libros mezclan. Proverbios hace lo mismo, a veces mezcla un poco de prosa y la mayor parte del tiempo la estructura es poética. Es Sabiduría, aunque no es libro de sabiduría eclesiástica, aunque no son libros que pertenezcan a la Biblia hebrea, sino que son deuterocanónicos, también usan por mucho tiempo el fenómeno de la poesía. O sea, miren, en pocas palabras, estos tres libros son poéticos de principio a fin. Estos libros mezclan la poesía. Pero muchachos, ahorita Alejandro hablaba de otro libro. Bueno, hubo otra serie de libros. Porque miren, cada vez que nosotros abrimos los profetas, resulta que la mayor parte del tiempo los profetas son poetas. Los profetas son poetas. ¿Alguno me sabría decir, por ejemplo, dónde encuentro yo poesía en Isaías? ¿Dónde hay unos famosos cantos de Isaías que ustedes obviamente ya los habrán estudiado? Exactamente. Las famosas canciones llamadas del siervo son poesía. Y si ustedes se fijen, por favor, hablamos el libro de Isaías todos en nuestras Biblias para que corroboremos el formato, de manera que podamos decir si es verdad que el editor considera lo que yo estoy diciendo. Abran todos el primer capítulo de Isaías, por favor. Me van a decir qué formato tiene el primer capítulo. ¿Qué formatos o qué formato tiene? Porque dependerá también de las Biblias. Poesía, padre. Poesía. ¿Qué otros formatos tienen de pronto los demás? Miren, yo en mi Biblia, que es la Biblia española, la Biblia de la Conferencia Episcopal Española, tengo el primer capítulo, primer verso en prosa o narración, está todo justificado. Dice: visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, en tiempos de Osías, Jotán, Ahaz y Ezequías, reyes de Judá. Todo eso está justificado, lo cual me está diciendo a mí que se trata de un relato, de una narración que introduce la visión. Pero cuando voy a la visión, me encuentro que la visión está hecha a través del fenómeno lingüístico de la poesía. Oíd cielos, escucha tierra, que habla el Señor. ¿Lo pueden ver también ustedes en sus Biblias o no? Entonces miren que cada vez que podemos decir tranquilamente, incluso mire que la palabra nuestra española nos ayuda, porque en la palabra profeta, si le quitamos la R y la F, se encuentra la palabra poeta. La mayor parte del tiempo los profetas son eso, poetas. ¿Y por qué? Voy a explicar por qué. Esto se explica por una feliz coincidencia al interior de las Sagradas Escrituras. ¿Cuál es esa feliz coincidencia? Las Sagradas Escrituras son un contenedor o un depósito de oraciones o de plegarias.
Y es que la mayor parte del tiempo, si no todo el tiempo, la oración, la plegaria, se expresa a través de la poesía. Y también muchas veces cuando habla Dios, el agiógrafo, o sea, el que escribe, el santo que escribe la palabra, el agiógrafo transmite sus palabras en poesías. ¿Alguno se acuerda de alguna poesía del Señor? Es decir, no sobre el Señor, sino en la que el Señor hable. ¿A alguno se le viene a la cabeza una? Padre, no sé si de pronto la que leíamos ayer en la liturgia de Jeremías. Bravo. En la que leía, en la de la primera lectura de la Eucaristía, ¿me dices tú o cuál? Sí, señor. Eso. Exactamente. Dios está hablando y habla en poesía. Y también estábamos leyendo durante este tiempo en la liturgia un salmo, el Salmo 49. Por favor, todos vamos a buscar el Salmo 50, pero entre paréntesis 49. Salmo 50, entre paréntesis 49. Vamos a leer lo que dice el salmista. Por favor, uno que lo lea desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Salmo de Asaf. El Señor, el Dios de los dioses, ha hablado. Ha llamado a los que habitan a la tierra del oriente al occidente. Dios resplandece desde Sión, la ciudad de belleza perfecta. Nuestro Dios viene, pero no en silencio. Delante de él un fuego destructor, a su alrededor una fuerte tormenta. Desde lo alto Dios llama al cielo y a la tierra a presenciar el juicio de su pueblo. Mauricio, ¿qué es lo que va a hacer Dios en este momento? A destruir. No. Él no va a destruir nada. Resplandecer, a resplandecer a No, Sion. hijo, vuelve a leer el primer verso. Lee el primer verso para que te des cuenta qué es lo que va a hacer Dios. Para que el Señor de los dioses ha hablado, ha llamado a los que lo habitan. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a llamar. Exactamente. Ahora vamos a escuchar cómo llama el Señor. Y en el segundo nos dice resplandece. Hijo, eso no es lo que está haciendo el Señor. Yo te veo a ti y tú eres blanco. Tú resplandeces. Eso no lo estás haciendo tú, eso lo hace tu piel. Si queremos verla así. Usted me ven a mí gordo. Yo no estoy engordando. Bueno, sí estoy engordando cuando como. Esas son características, rasgos, pero la acción del Señor está descrita en el primer verso. Dios resplandece, viene nuestro Dios y son acciones de Él, pero lo que va a hacer Dios es hablar. ¿Cómo lo sabemos? Cuando terminamos de leer el Salmo nos damos cuenta de que su acción es esa. Para hablar se presenta, o sea, viniendo, resplandeciendo, pero la acción es esa y solo esa. ¿Cómo lo sabemos? Por lo que sigue. Desde lo alto, dice el verso 4, convoca cielo y tierra para juzgar a su pueblo. La otra acción, va a juzgar a su pueblo y para ello va a hablar. Por favor, le pido a Julio que me lea los versículos 5 hasta el verso, puede ser el verso 8, del 5 al 8. Reunid ante mí a mis adeptos, que sellaron mi alianza con sacrificios. Los cielos proclaman su justicia, pues Dios mismo viene como un juez. Escucha, pueblo mío, voy a hablar. Israel, testifico contra ti. Yo, Dios, tu Dios, no te acuso por tus sacrificios. Están siempre ante mí tus holocaustos. Entonces observen que la mayor parte del tiempo, sucede que cuando Dios habla y el agiógrafo deja sus palabras inscritas a través de la poesía. Un último ejemplo, como para que lo tengamos en cuenta, vamos todos al libro anterior, al libro de Job. Durante mucho rato en este libro hablan
Job habla, sus amigos, Dios habló 3 frasecitas al principio en la parte narrativa, pero Dios se queda callado en toda la obra, hasta que llega el capítulo 38. Van a buscar por favor el capítulo 38. Le voy a pedir el favor a Pablo que me lea los primeros versos, los primeros 4 versos, del capítulo 38. Yahvé respondió a Job desde el seno de la tempestad y dijo: ¿Quién es este que empaña el consejo con razones sin sentido? Ciñe tus lomos como un bravo. Voy a interrogarte y tú me instruirás. ¿Dónde estabas tú cuando fundaba yo la tierra? Indícalo, si sabes la verdad. Bien, Pablo ha leído, basta ir, Pablo ha leído palabras de Dios y las palabras de Dios están dichas en poesía. Y así va a suceder en el capítulo 39, Dios seguirá hablando. ¿Sabes tú cuándo paren las rebecas? ¿Asiste alguna vez a las siervas? O el capítulo 40, el Señor interpeló a Job, o sea, de nuevo va a hablar. ¿Quiere el censor discutir con el Todopoderoso? O el capítulo 41, ¿quién resistirá frente a él? ¿Quién fue hacia él impunemente? Todo es Dios hablando y hablando a través de la poesía. Entonces miren las felices coincidencias, que la poesía está prácticamente llenando las Sagradas Escrituras por donde las miremos, por esas felices coincidencias. Cuando Dios habla, generalmente, atención, generalmente, si digo generalmente, ¿qué significa? No siempre, pero generalmente habla en poesía, y toda vez que se ora en las Sagradas Escrituras, se ora en poesía. Entonces miren que es un fenómeno muy interesante, porque la poesía se utiliza para la profecía. Aquí tenemos, todo profeta, la mayor parte del tiempo es poeta, se utiliza para la oración, se utiliza para cuando Dios habla. Ven esas 3 utilizaciones. Y no solo eso, vamos a encontrar todavía muchas más, pero todavía falta camino por recorrer. Entonces, no encontramos en la Biblia hebrea una palabra única por poesía, sino un vocabulario amplio. Y encontramos el fenómeno de la poesía, por ejemplo, en la profecía, o sea, por fuera de los márgenes del Salmos, del Cantar de los Cantares y de Lamentaciones, en Eclesiástico, Sabiduría, es decir, poesía no propiamente hebrea, sino griega, porque escrita en griego, pero también la encontramos en Proverbios y en Job, y la encontramos toda vez que un hombre ora dentro del contexto bíblico, y cuando los agiógrafos ponen a hablar a Dios, lo hacen a través del fenómeno poético. Esto es lo que sucede en la Biblia hebrea. Pero recuerden que la Biblia no es solo hebreo, la Biblia también es arameo y también es griego. Cuando nosotros decimos en español la palabra poesía, y porque esto se trata de una introducción a la poesía, nosotros estamos diciendo en español realmente, o expresando en español, un concepto griego. Esto sí me lo puede leer alguno, porque todos creo que han visto. Pablo no, sí, Pablo, ¿tú viste griego conmigo? No. No, padre. Ah, bueno, entonces, excepto Pablo, cualquiera de ustedes me puede leer esta palabra. ¿Qué dice acá? Poinsis. Bueno, me falló Mauricio en una letra, pero va por ahí. A ver, otro que la lea. Poiesis. Poiesis. Miren el acento sobre la iota. Poiesis. Cuando nosotros decimos poesía en español, poesía, etimológicamente hablando, procede del mundo griego, con la palabra poiesis, poiesis. O sea, en la mayoría de las lenguas, cuando se dice poesía, se está pensando en este concepto griego. ¿Alguno sabe qué traduce esta palabra en griego? Pues obviamente nosotros decimos poesía, pero eso tiene una etimología, todavía un concepto más propio. ¿Alguno lo sabe? Bueno, está relacionado con ago.
Claro, ¿te acuerdas del verbo poieo, del verbo hacer? Sí, perfecto. Poiesis es la obra, es la realización. De hecho, miren, cuando en las Sagradas Escrituras que tradujeron al hebreo se hablaba de la creación, o sea, cuando por ejemplo en algún texto se hablaba de la creación y el griego tuvo que traducir la palabra creación del hebreo, colocó poiesis. Entonces, poiesis también puede significar creación. Poiesis significa creación, obra, realización. Y de esa creación, obra o realización se derivan otras connotaciones, como por ejemplo, la de hacer algo que está prescrito. Cuando uno hace algo que está prescrito, lo está cumpliendo. O sea, también puede significar cumplimiento, creación, obra, realización de algo que está prescrito y por tanto también puede significar cumplimiento. ¿Ven lo que puede significar esta palabra? Una palabra bien linda y bien interesante. La llamamos polisémica. Polisémica significa que tiene varios significados. Polisemia. Varios conceptos. Creación, obra, realización, hacer algo que está prescrito o simplemente cumplimiento. Y miren que es una palabra no cualquiera, es una palabra bien interesante y se encuentra en griego. Y la vamos a encontrar en griego. Entonces, si esto es poiesis, poiesis es decir, poesía en griego, poiesis, mi pregunta es, ¿qué será esto? ¿Alguno me puede leer esta palabra? En griego, por favor. Poietes. Bravo, poietes. Poietes significa poeta. O sea, de la poiesis nace el que hace la poiesis. El que hace la poesía se le llama poietés, que nosotros hemos traducido en nuestra lengua como poeta. Pero bajo los conceptos anteriores en que poiesis significa creación, fabricación, hechura, cumplimiento, entonces, ¿quién es el poietés? Poietés es el que crea. Poeta es el que crea, poietés es el que crea. Es el que hace, es el que fabrica, es, en definitiva, el que cumple. Abramos, por ejemplo, un libro. Por favor, vamos a buscar primero a Macabeos para buscar la palabra poietés en nuestra Biblia. Recuerden que Macabeos es un libro ¿de qué tipo? ¿Macabeos está escrito en griego o está escrito en hebreo? Padre, en griego. ¿Por qué lo dices, hijo? ¿Cómo concluyes eso? Porque tiene la Biblia en griego. No, ¿por qué? No. De acuerdo, porque yo no... Eso. No escuché la razón porque se me escuchó pasito. Habló fue Mauricio, ¿cierto? Mauricio dice que porque fue escrita en ambiente helenista. Y de esta manera tampoco entró en el canon no entró en la Biblia hebrea. ¿Y cómo llamamos a los libros que no entraron en la Biblia hebrea? Exacto, Mauricio, deuterocanónicos. Vamos a abrir el primer libro de Macabeos, el capítulo 2, versículo 67. Capítulo 2, versículo 67. Un libro escrito en griego. 2:67. Por favor, alguno que lo lea. Vosotros atraeos a cuantos observan la ley. Bravo. Cargad a vuestro pueblo. Bravo. Mauricio acaba de leer esto que en hebreo se dice así. Vosotros, humeis, prosáxete, es decir, ganar, ganaos, prosáxete, proshumas, a aquellos, pantas tus, atención a la palabra, poietas, a todos los que poietas, a todos los poetas, o
lo que es lo mismo, ¿cómo traduce Poietas Mauricio Cardona la Biblia tuya? Ganaos a todos los que, ¿qué? Los que observan. Los que observan o los que cumplen la Torá, tu nomu, los que cumplen la ley. Ven, la palabra poeta en los textos bíblicos, por ejemplo, como Macabeos, primera Macabeos 2:67, hace referencia al que cumple, y en este caso, la ley. No solo significa el que crea, el que fabrica, el que hace, sino también el que cumple. En la Biblia, poeta es lo mismo que decir el que observa o cumple la ley. Les propongo otro texto. Vámonos ya al Nuevo Testamento, a el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. Los Hechos de los Apóstoles, ¿en qué lengua fue escrita? Griego, padre. Claro, en griego, porque el Nuevo Testamento, al menos lo que nos ha llegado en griego. Vamos al capítulo 17. Cuando lleguen al capítulo 17, van a buscarme el versículo 28, para que alguno me lo lea, por favor. Capítulo 17, versículo 28. ¿Alguno que me lo lea? Pues en él vivimos, nos movemos y existimos, como han dicho algunos de vosotros, porque somos también de su linaje. Bravo. Pablo conoce la poesía. Pablo la conoce, porque en este momento está haciendo poesía, está recitando. ¿Cómo es que dice, como acaba de leer Edison? Porque en él nos movemos, en él existimos, en él vivimos. Así lo han dicho incluso algunos de vuestros. ¿Cómo decía? ¿Quién es el que lo ha dicho en tu Biblia, Edison? Señor. ¿Cómo dice el verso 28? Dice, pues en él vivimos, nos movemos y existimos. ¿Quién es el que ha dicho esto? Según el verso 28. Lo dice el propiamente Pablo, padre. Sí, lo dice Pablo, pero ¿a quién está citando? Ay, padre, lee otra vez lo que acabas de leer. Lee el verso 28. Sí, dale. Pues en él vivimos, nos movemos y existimos. ¿Sigue? Como han dicho algunos de vosotros, porque somos también de su linaje. ¿Quién es el que lo ha dicho? ¿Quién es el que lo ha dicho? Yahvé, no. No, hijo, por Dios. Yahvé es vosotros. No. ¿Quiénes son vosotros? Los griegos. ¿Dónde se encuentra Pablo? Exacto, los poetas griegos. De hecho, algunas de las Biblias de ustedes dicen, como han dicho algunos de vuestros poetas, somos estirpe suya. No. Eso es lo que aparece aquí en el texto bíblico. Pablo está citando a los poetas griegos. ¿Dónde se encontraba Pablo en este capítulo 17? Este es un capítulo famosísimo. ¿Dónde se encuentra Pablo? ¿En qué lugar? ¿En qué país? En Atenas está. Está en la capital de Grecia, en Atenas. Está en el Areópago, el lugar donde se hacen las discusiones. Y Pablo está en medio de una de las discusiones. ¿Qué está haciendo Pablo? Pablo se está paseando por todos los templos. Y encuentra un altar a un dios que nadie sabe quién es, el dios desconocido. Vamos al verso 22 simplemente como para que nos ubiquemos. Dice, atenienses, veo que sois en todo extremadamente religiosos, porque paseando y contemplando vuestros monumentos sagrados encontré incluso un altar con esta inscripción, al Dios desconocido. Pues eso que veneráis sin conocerlo, os lo anuncio, el Dios que hizo el mundo y todo lo que contiene, siendo como es Señor de cielo y tierra, no habita en templos construidos por manos humanas, ni lo sirven manos humanas, como si necesitara de alguien. Él, que a todos da la vida y el aliento y todo. Pues Pablo está hablando con griegos politeístas.
y está utilizando las expresiones de sus poetas. ¿Cómo así que sus poetas? Pablo, en el Areópago de Atenas, está ante un público que lo componen los epicúreos y los estoicos. ¿Se acuerdan de la filosofía? No, me imagino que no habrán borrado eso de sus mentes. ¿Quiénes son los epicúreos y los estoicos? Nadie. Los epicúreos. ¿Sí? Pues los epicúreos, pues en Epicuro es lo que se llamaría el hedonismo, pues de esa época, pues que se apoyaba que la felicidad venía del placer, pues de la moderación del placer. Sí, Epicuro de Samos sería, digamos, ese pensador que ayudaría o a que algunos se inscribieran en su manera de pensamiento, conocida después por el epicureísmo. Y eso del estoicismo, ¿eso qué es? ¿Una gente que le hace barra a algún equipo de fútbol o qué es eso? Ahí tendríamos, padre, por ejemplo, a pensadores como Séneca, hablando de la moderación de los placeres, del equilibrio, de la virtud. Bravo. Mauricio, recuerda, por ejemplo, ese proverbio cuando uno describe a una persona y uno dice, ese hombre es estoico, ese hombre lleva una vida estoica. Miren, Pablo está hablando ante corrientes filosóficas y ante filósofos. Y para hablar ante ellos, ¿qué hace? Gana autoridad citando los poetas de ellos. De hecho, cuando Pablo dice, somos de su linaje, como leía ahorita Edison en el versículo 28, como dicen algunos de vuestros poetas o algunos entre vosotros, somos de su raza, o sea, pertenecemos al linaje de Dios, Pablo está citando un poeta del siglo III antes de Cristo, que era conocido en el ambiente, un poeta llamado, bueno, esto no es clase de Hechos de los Apóstoles, pero simplemente lo digo. ¿A qué poeta cita Pablo? Está citando a Arato de Soli. Yo no sé si han escuchado de él, pero Arato de Soli escribe una poesía donde habla de que somos linajes de Dios, somos de su raza. O quizás también podría estar citando a otro poeta y estoico, que eso sí lo conocemos, sabemos que es un poeta estoico, a Cleantes, que habla de eso, que también utiliza esa expresión, somos de su linaje. O Arato de Soli o Cleantes, no sé exactamente cuál. Puede que esté citando a los dos, porque de hecho en el versículo 28 decía, como dicen algunos de vosotros. Arato de Soli, de hecho, tiene un poema que dice, Zeus llena las calles, las plazas, Zeus llena los mares, los santuarios, las playas, los ríos. En todo necesitamos a Zeus, también somos linaje de él. No sé si ven la astucia de Pablo. Cita a Arato de Soli, que está describiendo a Zeus, pero Pablo viene a hablarle del Dios del cual también somos nosotros de su linaje. Esa es una astucia de él. Bueno, en todo caso, porque ese no es el asunto es el siguiente. ¿Qué es para Pablo un poeta? En el versículo 28 nosotros encontramos la palabra poietes y se refiere, en este caso, bueno, la encontramos en plural, poietas, y se refiere en este caso particular a los que hacen versos. ¿Qué es un poeta? Es el que hace versos, el que fabrica versos, el que crea versos. Eso nos ha llegado a través de la Biblia, o sea, la Biblia nos da esas referencias sobre el fenómeno de la poesía. Ya tenemos las dos referencias. La primera la hemos estudiado cuando decimos que hay diferentes fenómenos de la poesía. Cuando se vuelve oración, cuando Dios habla en las Sagradas Escrituras, en los libros en que habla, o sea, Salmos, Lamentaciones, Cantar de los Cantares, o en los libros donde aparte de la narración también hay poesía, decíamos ahorita, poniendo ejemplo, los profetas, que la mayor parte del tiempo son poetas, o Eclesiástico y Sabiduría, que son de la Biblia deuterocanónica, y otros libros pues que también hemos citado. Ya hemos hablado de ese movimiento, pero también hemos encontrado la palabra poietes o poiesis, que era la palabra anterior que habíamos visto, están también en la Biblia, sobre todo en los textos griegos, con sus significados bien precisos, como en este caso hemos hecho ver. Ahora yo quiero llegar, para concluir a la clase de hoy, a una definición de poesía, como para que se entienda mejor hacia dónde vamos nosotros.
He recogido simplemente el material, que es lo que tiene la Biblia. Pero ahora yo quiero decirles a ustedes qué es poesía, para que sepamos en dónde nos estamos metiendo. Para poder llegar a una definición de poesía, más allá de la etimología que acabamos de ver, la de poiesis como creación, fabricación, cumplimiento, hecho. Más allá de esta etimología, contemplemos cómo sucede la poesía. Contemplemos cómo sucede la poesía. Miren, en principio, lo sabemos, la poesía no fue escrita. Nos parecerá que sí, porque bueno, nosotros estamos acostumbrados a la poesía que tiene versos, rima, cadencia, medición. Pero en principio la poesía no era escrita. Nosotros tenemos un fenómeno aquí en Antioquia que nos ayuda a entender esto. Ustedes han visto el Festival de la Trova, los que lo hayan visto. ¿Cómo funciona el Festival de la Trova? Sacan un papelito, bueno, yo estoy diciendo una bobada, pero sacan un papelito y dicen, el tema es las mujeres. Y entonces los trovadores, sin ponerse a escribir nada, inmediatamente tienen que cantar sobre las mujeres. Y no solo eso, el primero hace un canto sobre la mujer y el segundo le contesta sobre eso que ha cantado. Y si ustedes escuchan, ahí hay verso en cuanto que hay medición y cuanto que hay cadencia. O sea, la expresión poética, que en este caso se vuelve trova o canto, comienza siendo oral, no escrita. Y de hecho, en la antigüedad, cuando todavía no se escribía, ya se hacía poesía. En principio, la poesía no es un fenómeno escrito, sino un fenómeno oral y precede a todos los géneros literarios. Mire que yo estoy diciendo una cosa muy fuerte, porque si digo precede a los géneros literarios, estoy diciendo que es un fenómeno del lenguaje que está en la génesis del mismo lenguaje. Los pueblos antiguos se inspiraban en circunstancias particulares, en sentimientos personales, en afecciones sociales. Los pueblos antiguos cantaban sus experiencias vitales. Pero miren, no solo poetizar o hacer poesía para celebrar hechos del pasado, pues es el propósito del poeta. Cuando un poeta hace poesía, se propone 4 cosas. Yo al menos distingo 4 cosas. Podrían ser más o quizás podrían ser menos. A mí me parece que cuando el poeta de cualquier tiempo y de cualquier latitud hace poesía, está o se propone hacer 4 cosas. ¿Cuáles son esas 4 cosas? La primera es la de evocar. La segunda es la de provocar. La tercera es la de crear. Y la cuarta es la de hacer. Suena un poco extraño porque evocar, provocar y crear son actos. Hacer es el acto, digamos, genérico. Pero ya voy a definir por qué digo yo que cuando un poeta hace poesía se propone esto. Primero, evocar. Porque el poeta se refiere a algún acontecimiento que está o sucediendo inmediatamente o ha acabado de suceder o sucedió hace tiempo. Entonces está llamando al pasado, lo está evocando. Pero no solo evoca, sino que cuando evoca el pasado, tiene la idea de provocar algo. ¿Qué es lo que provoca la reflexión? Cuando tú, por ejemplo, escuchas una poesía que está evocando la muerte de la madre del poeta, y resulta que a ti también te está pasando lo mismo, te va a pasar lo mismo, eso te provoca la reflexión. Hay una grande poesía muy fuerte dedicada a una madre de un poeta a una madre muerta de un poeta, bueno, ya el poeta creo que también murió, que se llama A mi grande muerta. Una poesía muy fuerte sobre todo que recoge el mundo sentimental, afectivo del poeta al que se le murió su madre. Y si tú lo lees, pues también provoca en ti
la reflexión. Entonces el poeta obviamente evoca una situación, un sentimiento, un hecho, cualquier cosa, lo recuerda, pero no simplemente lo recuerda, sino que con ello provoca la reflexión. En otras palabras, crea sentimientos. Yo no sé qué tanto ustedes tengan empatía con la poesía, pero Dylan, creo que eras tú el que citaba la lectura de ayer de Jeremías, ¿no? Mira, ¿cuál es el sentimiento que provoca leer esa poesía? Dios decía en ese texto, recordaba su amor por Israel cuando era su amada en el desierto, cuando la había llevado al desierto. Entonces, ¿cuál es el propósito de una poesía? Es crear sentimientos. O sea, la poesía no es el informe del periódico del Colombiano, que informa que en Castilla mataron a alguno o que en Medellín robaron a otro. Que si te generará algún sentimiento, te generará la indignación. Pero la poesía quiere producir en ti algo. O sea, no es simplemente un texto para no producir nada. Cuando no produce nada es porque no hemos entrado en empatía en el mundo que está evocando el poeta. El poeta evoca, provoca, y al provocar, por ejemplo, yo leo una poesía como utilizaba yo ayer Juan de la Cruz, La Noche Oscura. Me hace pensar a mí en una noche en la que yo he vivido sentimientos parecidos. Y entonces ya no son solo los sentimientos del poeta, sino que se vuelven también sentimientos míos. El poeta crea sentimientos, expresa sus sentimientos, pero su poesía tiene la capacidad de crear sentimientos. ¿Para qué? Permite hacer algo que en filosofía, sobre todo con Aristóteles, se llama la catarsis. ¿Alguno ha escuchado la palabra catarsis? Claro que sí, la catarsis es el significado de descargar, y en la psicología también lo utilizan mucho en descargar los sentimientos y demás cosas. Bravo, Mauro, bravo, el concepto tuyo es completamente correcto. Voy a utilizar, sin embargo, el término más cercano a la etimología. Catarsis significa purificación. Para Aristóteles, por ejemplo, que lo traigo acá porque ustedes vienen también del mundo de la filosofía, la poesía permite la catarsis, la purificación de los sentimientos. Yo me explico. Bueno, no sé si ustedes han visto la escena de la muerte de alguna persona, seguramente que sí. Pero no sé si han visto algunas personas que no son capaces ni siquiera de modular palabra o de llorar. O sea, de expresar lo que está pasando alrededor y que lo afecta adentro. Cuando esa persona va a la misa porque resulta que era la muerte de su mamá y no había logrado ni llorar, y al final de la misa, que siempre pasa, perdón, voy a tomar un ejemplo muy burdo y muy limitado, muy poco, y escucha que al final de la misa le cantan: Madre mía que estás en los cielos, envía consuelo a mi corazón cuando triste llorando te llame, eso que es una poesía. Esta persona empieza a llorar como no lo hizo antes. Entonces empieza a purificar el sentimiento, es decir, hace que brote el sentimiento, que se descargue lo que está pasando en su mundo interior. Para Aristóteles, eso es lo que hace la poesía. La poesía purifica lo que pasa dentro y lo hace a través de la misma poesía. La poesía es la catarsis. Entonces, mire, cuando el poeta escribe no solo para recordar algo, sino para provocar algo. Crea de hecho sentimientos y entonces con este crear de sentimientos logra la catarsis. En últimos términos, para mí estos son las cuatro cosas que hace un poeta. Todo esto tiene un fin maravilloso. ¿Cuál es el fin maravilloso? La celebración. Sí, porque la poesía va hacia ese punto, hacia la celebración. Vamos a concluir, de hecho, nuestra clase con un ejercicio que nos ayude a nosotros a entender cómo la poesía celebra. Van a abrir sus Biblias, por favor, todos en el capítulo 14 del libro del Éxodo. Vamos todos al Éxodo. Ustedes me dirán, pero bueno, ¿y los salmos para cuándo? Los salmos para después, porque no podemos llegar allá sin pasar por toda esta Biblia. Hemos ojeado prácticamente los distintos géneros literarios de la Biblia. Vamos al Éxodo capítulo 14.
¿Cómo es el título del Éxodo capítulo 14? Perseguidos por la al mar de Suf. Bueno, mire que son diferentes títulos, perseguidos, otros por el paso del mar, el mar de Suf o el mar de Cañas o el mar rojo como se le llama tradicionalmente. Pero pregunto, ¿el capítulo 14 cómo está escrito? ¿Cuál es el formato de la edición? Prosa, padre, narración. Bravo, narración. Está en manera justificada. Y si vamos al capítulo 15, ¿cómo encuentran el formato? Poesía, padre. Bravo. Atención con el... Bravo, sí, es poesía. Atención con el fenómeno que va a pasar acá. Yo no me voy a poner a leer todo porque no me da tiempo de leerlo todo. Ya lo podrán leer ustedes con toda tranquilidad. El capítulo 14 del Éxodo y el capítulo 15 narran lo mismo. Narran el paso del mar de Cañas o el mar rojo. La persecución. Recuerden el capítulo 14 que nos dice que hay una columna de nube que separa al faraón con sus huestes, con su ejército, de los israelitas. Miren el versículo 9 del capítulo 14. Los egipcios los persiguieron con todos los caballos y los carros del faraón, con sus jinetes y su ejército, y les dieron alcance mientras acampaban. En el versículo 11 se dice, dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto para que nos hayas traído a morir en el desierto. En el versículo 13 les dice Moisés a ellos, no temáis, estad firmes, veréis la victoria que el Señor os concederá hoy. Y miren lo que dice en el versículo 15 el Señor a Moisés, ¿por qué sigues clamando a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha, tú alza tu cayado. Extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los hijos de Israel pasen por medio del mar por lo seco. Yo haré que los egipcios se obstinen y entren detrás de vosotros, y me cubriré de gloria a costa del faraón y de todo su ejército, de sus carros y de sus jinetes. Así sabrán que los egipcios que yo soy el Señor, cuando me haya cubierto de gloria a costa del faraón, de sus carros y de sus jinetes. ¿Se acuerdan de ese texto? Todos estamos en el mismo punto. Tenemos aquí egipcios que persiguen a los israelitas ante el mar, es decir, están sitiados. Por un lado el mar, por el otro los egipcios. Y mire qué pasa, Dios le dice, utiliza tu cayado, se va a dividir el mar. Miren, vamos más adelante al versículo 21. Moisés extendió su mano sobre el mar y el Señor hizo retirarse el mar con un fuerte viento del este que sopló toda la noche. El mar se secó, se dividieron las aguas. Los hijos de Israel entraron en medio del mar en lo seco y las aguas les hacían de muralla a derecha y a izquierda. Los egipcios lo persiguieron y entraron tras ellos en medio del mar. Todos los caballos del faraón, sus carros y sus jinetes. Era ya la vigilia matutina, cuando el Señor miró desde la columna de fuego y humo hacia el ejército de los egipcios y sembró el pánico en el ejército egipcio. Observen cómo la narración sigue describiendo el hecho. Trabó las ruedas de sus carros, haciéndolos avanzar pesadamente. Los egipcios dijeron, huyamos ante Israel, porque el Señor lucha por él contra Egipto. Luego dijo el Señor a Moisés, extiende tu mano sobre el mar y vuelvan las aguas sobre los egipcios, sus carros y sus jinetes. Moisés extendió su mano sobre el mar y al despuntar el día, el mar recobró su estado natural, de modo que los egipcios en su ida toparon con las aguas. Así precipitó el Señor a los egipcios en medio del mar. Las aguas volvieron, cubrieron los carros, los jinetes y todo el ejército del faraón que había entrado en el mar, y ni uno solo se salvó. Bueno, yo he leído velozmente y algunos apartes de este capítulo que qué es lo que narran, ya saben ustedes. El paso del mar. Y vieron las circunstancias iniciales, el encerrón que estaba en el que estaba el pueblo de Israel, de un lado los egipcios con sus caballerías y de otro lado el mar. Han visto que Moisés utiliza el cayado, se abren las olas,
cómo se abren las olas. ¿Cuánto tiempo duró la apertura del mar? Pregunto a ustedes, ¿cuánto tiempo duró la apertura del mar? Toda una noche, padre. Toda una noche mientras soplaba el viento. ¿Y cuánto duró el camino hacia allá? ¿Hasta en qué momento empezaron a llegar a la otra orilla? Nos dice el texto bíblico. Nos dice que al despuntar la aurora, es decir, cuando la luz del sol ya está llegando, o sea, nos demoramos toda la noche en este acontecimiento. Ok, aquí tenemos la prosa o la narración. ¿Qué es el propósito de la prosa? Narrar, relatar, describir los acontecimientos. Independientemente de si podemos generar o no sentimientos frente a ellos. Podemos generarlos si no los generamos tampoco es un problema. El relato sigue siendo relato, sigue narrando algo sucedido. Esto es claro para todos hasta este momento, que la narración haga eso. ¿O hay alguno que tenga alguna dificultad con este concepto? La narración está narrando. Sí, padre. Bueno, ahora vamos a mirar el mismo acontecimiento, pero esta vez descrito por la poesía. Capítulo 15. ¿Cómo comienza el capítulo 15? Entonces Moisés y los hijos de Israel entonaron este canto al Señor. Es decir, acabó de suceder el acontecimiento y ahora lo vamos a celebrar. ¿Cuáles son las palabras de celebración? Las siguientes. Atención, mire cómo se decía que el faraón entró allí por donde estaba lo seco en el mar, pero las ruedas se trabaron. Y entonces, cuando los diques de agua empezaron a caer, el faraón y su ejército quiso huir, pero ya no podía. Mire lo que dice la poesía. Cantaré al Señor, gloriosa es su victoria, caballos y carros ha arrojado en el mar. Mire que la poesía crea una imagen, es como si el Señor cogiera el carro y lo tirara al mar. O sea, no es que el faraón entró, sino que es el Señor el que lo tiró. Dice, mi fuerza y mi poder es el Señor, Él fue mi salvación. Él es mi Dios, yo lo alabaré, el Dios de mis padres, yo lo ensalzaré. Atención a la imagen de Dios. El Señor es un guerrero, su nombre es el Señor. Los carros del faraón los lanzó al mar. Ahogó en el mar rojo a sus mejores capitanes. Las olas los cubrieron, bajaron hasta el fondo como piedras. ¿Alguno de ustedes me quiere decir cómo hizo el poeta para saber que ellos bajaron hasta el fondo como piedras? Pues el poeta lo sabe. Miren lo que dice, miren en qué se concentra ahora en el versículo 6 el poeta. Tu diestra, Señor, es magnífica en poder. Tu diestra, Señor, tritura al enemigo. Tu gran majestad destruye al adversario, arde tu furor y los devora como paja. Mauricio Cardona, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue o cuál fue el fenómeno natural a través del cual las olas, el mar se dividió en dos? ¿Qué fue lo que pasó? Pues que al ocurrir esto, el pueblo pudo pasar. Sí, pero ¿cómo se dividió el mar? ¿Qué nos dice la narración en el capítulo 14? ¿Qué fue lo que pasó durante toda una noche? ¿O alguno de ustedes que haya... Sí. Pues se está hablando de Dios como el que lo provoca. No, hijo, pero no te quedes aquí en el capítulo. Exacto. No. Nada de soplo del Señor. Nada de soplo del Señor. Quitemos el soplo del Señor un momentico. En el capítulo 14... Exacto. En el capítulo 14 se dice un viento del oriente hizo este fenómeno. Viento del este que sopló toda la noche. Aquí no hay nada de Señor, en el capítulo 14. Pero en el capítulo 15, versículo 8, ¿qué es lo que se dice? Al soplo de tu nariz se amontonaron las aguas, las corrientes se alzaron como un dique, las olas se cuajaron en el mar. Ustedes ven qué es lo que hace la poesía y acabaron de ver lo que hace la narración. La narración dice que, atención, durante toda la noche el viento del este vino y secó el mar, de manera que el mar quedó dividido en dos.
Mientras que en la poesía, atención, poesía es diferente, el capítulo 14 al capítulo 15, se nos dice que esto ocurrió cuando el Señor sopló con la nariz. Al soplo de tu nariz se amontonaron las aguas. Y así podríamos seguir buscando diferencias y semejanzas entre un texto y el otro. Voy a concluir. Miren, sabemos por la exégesis que lo primero que se escribió fue el capítulo 15, o lo primero que se pronunció, se cantó fue el capítulo 15, fue primero la poesía. Después vino la narración, aunque nosotros tengamos en el orden del libro del Éxodo, primero el capítulo 14, narración, y luego capítulo 15, poesía. Pero lo primero fue el canto de la liberación. Miren que la narración simplemente describió el hecho, un viento que sopló toda la noche. Pero en la poesía, el poeta dice no, fue el aliento que produjo la nariz del Señor. El capítulo 14 aparece como una narración sobre lo que sucedió tiempo atrás. O sea, el autor del Éxodo describe paso a paso ese prodigio del mar que se dividió y el portentoso ejército de Egipto que fue exterminado. Luego, ese mismo autor del capítulo 14 ya había celebrado junto con su pueblo el Éxodo y lo celebraban a través de ese cántico. ¿Y qué hizo? Puso en su libro un cántico que ya era conocido por todos. Hashir ala Adonai ki gaoga. Cantaré al Señor, sublime su victoria, se dice en hebreo. Entonces ese mismo autor expresa, coloca el cántico que tal suceso provocó. O sea, pasamos por el mar y ¿qué es lo que nos produce este paso portentoso del mar? Es decir, el viento que gracias a Dios sopló durante toda la noche y nos permitió el paso. Aquí, ¿qué es lo que vemos? Nosotros vemos a Dios y lo vamos a celebrar cantando. Perdón que me he demorado, termino ya en este momentico. Vamos a cantarle a Dios porque el que abrió el mar no es el viento, es el aliento de su boca, el aliento de su nariz. Entonces, en otras palabras, la poesía o el cántico del capítulo 15 sucedió para celebrar ese reciente paso por las aguas. La poesía se cantó en ese lugar luego de las aguas. Y entonces de esto se desprende que la poesía pueda definirse con el verbo celebrar. La poesía celebra. La poesía es celebración con un tal poder que si retornamos a este capítulo 15, algunos de los versos e imágenes allí creados inspiraron también a otros poetas. Es decir, el poeta que escribió o que cantó este Éxodo capítulo 15 evocó, como decíamos anteriormente, provocó, lo estoy colocando otra vez, creó e hizo lo mismo en otros poetas. Tanto es que si ustedes abren el libro de los Salmos, el Salmo 18, el Salmo 105 y el Salmo 106, 18, 105 y 106 hablan del Éxodo, pero no solamente del Éxodo, de este Éxodo que es el camino por el mar, sino del Éxodo del momento, de cuando ellos estaban lejos y el Señor los hizo volver, cuando ellos se fueron a un exilio y el Señor los hizo regresar. O sea, miren, una poesía, Éxodo capítulo 15, un cántico antiguo, un poeta en la antigüedad que provocó los mismos sentimientos en otro momento difícil de la historia, en el que el pueblo tuvo que abandonar su propia tierra. Y entonces, al regresar, les provocó evocar un nuevo éxodo, porque pudieron volver a la tierra prometida. Y eso lo podemos leer en Salmos como el 18, el 105 y el 106.